de bienvenida por nuestro coordinador Danilo Magaña. Muchísimas gracias. Siempre listos, hermanos Scout. Muchísimas gracias, Julio Linares, por el apoyo prestado como la unidad de deportes de la alcaldía municipal. Muchísimas gracias, padres de familia, que esta noche han acompañado a sus hermanos, a sus niños, a sus hijos, por las calles principales de Ciudad Arce, mientras nos encaminábamos a este evento ya tradicional del Grupo Scout 10. Este día, el Grupo Scout 10 Scoutna ha tomado como tradición celebrar un evento de la mística, de la rutina propiamente Scout con la comunidad. Encender y compartir en torno a un fogón es el mejor sueño de un Scout en campamento. Por ese motivo, hemos querido traerlo a la ciudad y compartirlo con toda la comunidad que nos acompaña. Lo hemos señalado como el día 29 de septiembre, mes en que se celebra las fiestas patrias, el cumpleaños de El Salvador, el cumpleaños de la independencia patria. Entonces, como cierre de este mes, el Grupo Scout 10 Scoutna hace todos los años una fogata acá, donde el centro cívico de Ciudad Arce está presente, frente a la alcaldía y frente a nuestras autoridades uniformadas. Nuestros jóvenes van a compartir con ustedes una fogata normal para ellos en todo campamento. Espero les acompañen, espero la disfruten, y jóvenes, esta noche es para que ustedes se diviertan. Nosotros celebramos el patriotismo divirtiéndonos sanamente como buenos ciudadanos. Muchísimas gracias a los señores agentes de la Policía Nacional Civil que nos acompañan y nos dan seguridad esta noche. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Ahora el número artístico por manada.
Para el encendido de nuestro fuego se utilizan diferentes tipos de ceremonias. Ha sido una tradición jugar con las bolas de nejapa en esta fiesta cívica. Sin embargo, esta noche se hará una pequeña adaptación a ese juego de bolas de fuego. Así que, por favor, vientos del norte, vientos del sur, vientos del este, vientos del oeste. Bendice el Señor este fuego que esta noche llevará calor a nuestro corazón. Haz que en torno a Él brille la hermandad y la fraternidad patria. El Espíritu Scout de nuestra Madre Tierra presente esta noche en esta fogata. Hola. ¿Qué necesitabas? ¿Necesitabas algo?
por la rama Scout. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. En esta noche vamos a hacer una dinámica, la tropa pantera. Así pido 5 voluntarios. La dinámica consiste que los participantes van a sacar un papelito donde está una pregunta sobre la cultura general. Así Mira, no pueden hacer la silla más para allá si quieren, para que haga el sonido, para que tengan el micrófono. Glendy, hazme el favor de pasar por acá, por favor. Su pregunta es, ¿qué significan los colores de la bandera? Bye. Ponela a bailar el cheque. Pero no sabe la respuesta, así que se va a ir a penitencia. Yo creo que también les va a tocar penitencia a ustedes. Ah, va pues. Me las como cada semana.
Diana, me haces el favor de pasar, por favor. Espérate, después vas a pasar. Su pregunta es, mencione el nombre de dos próceres del país. Para que la bajes, no la amarres de ahí, para que te dé más chance. José Matías y Juan Manuel. Correcto. Wendy, por favor. Y escríbanse la como Sofía. ¿Cuántos colores tiene la bandera? Yo paso. 2. Azul y blanco. Cada azul significa o sea, así que. Correcto. No digo nada. Dora Alicia, me hace el favor de pasar. ¿Qué significa el escudo? Su pregunta es, mencione 3 sitios arqueológicos de nuestro país. Buenas noches a todos. Pues los más principales y bellos de nuestros sitios arqueológicos de nuestro país, El Salvador, están nuestras bellas ruinas de San Andrés, las ruinas del Personal y nuestras bellas joyas de Serena. ¡Eso, Bárbara! Sí, me hace el favor de pasar. Ay, dale. Su pregunta es, mencione el nombre de 3 comidas típicas de El Salvador. No, no se vale, muy fácil. Las pupusas, los tamales y la yuca frita. Correcto. Ahora me hace el favor de pasar a otros 5 voluntarios. Lenny, quédate. Lenny, vamos a pasar a bailar el shakey, shakey.